¿Qué tal amigos y hermanos? Muy buenos días. En esta mañana la lección martes 8 habla de Moisés, ese gran líder, ¿verdad? El que guió al pueblo de Israel y ese buen siervo a los brazos de Dios. Bien, quiero compartirles entonces el comentario de esta lección. Es muy interesante y de verdad vamos a aprender mucho de este hombre, de este siervo de Dios, de Moisés. Deseo que la bendición de Dios esté contigo en este día y que puedas disfrutar de su amor y de su justicia. En esta ocasión, la escuela sabática representa un aspecto muy interesante en la vida de Moisés. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos sigue mencionando algunas características y aspectos importantes de ciertos personajes como actitudes, fidelidad, valentía y sobre todo decisiones que resaltan de aquellas personas bíblicas que demostraron y experimentaron la fe en el Dios de Israel. Ahora bien, déjame compartir contigo lo que mencionan los versículos 24 al 28. Dice así la palabra de Dios: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Impresionantes palabras. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí hay algo bien interesante y lanzo una pregunta. ¿A quién no le gusta estar cómodo? ¿A quién no le gusta tener un momento placentero, verdad? Ya sea en la playa, ya sea en cualquier lugar que a ti te guste, que tú digas, yo aquí me siento cómodo, me siento bien, no quiero por hoy que me molesten estar en ningún otro lado, no me interesa, no me importa, yo quiero esto y aquí voy a estar. Muchas veces, queridos amigos y hermanos, esa comodidad, que aunque es agradable para nosotros, a veces no es del todo buena, hablando en relación, ¿verdad?, a las cosas espirituales. Moisés hace algo espectacular, algo que quizá nadie se lo imaginaría, ¿no? Supongamos, te cuento un ejemplo, te eligen para que seas candidato para gobernador, hacen la campaña política, etcétera, ¿verdad? Y resulta que quedaste tú, que tú vas a ser el nuevo gobernador de cierto lugar, un lugar grande, un lugar muy importante, y tú vas a tener ese privilegio. Sin embargo, un día antes, por ejemplo, ¿verdad?, de que tú tomes esa batuta, tú dices, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que esto está mal, de que hay aquí algunos errores, de que esto va a influir para mal en mi vida y yo no quiero eso, y entonces yo rechazo eso y prefiero seguir con mi vida normal. ¿Qué haría la gente a tu alrededor? ¿A poco no se impactarían con esa decisión? Pasa lo mismo ahora con el ejemplo que Dios nos da mediante la palabra de Dios, mediante su palabra, con la persona de Moisés. Es impactante. Ahora aquí puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? Tú tenías la mejor educación. Es otro ejemplo, ¿verdad? Creciste viendo las cosas buenas, viviendo, ¿verdad? En todo lo tenías a la mano, todo lo tenías con un acceso fácil, la gente te respetaba, todo lo que vivió Moisés. Y de repente, yo no quiero eso. Prefiero seguir los principios y los valores espirituales que mi familia me ha dado. Una decisión no tan simple. Hay personas que deciden eso y su familia incluso se voltea contra ellos. Porque cuando tú prefieres a Cristo, cuando tú decides seguir a Cristo, incluso tu familia te traicionará, te dará la espalda. Entonces bien, viene Moisés,
toma esa decisión y sigue diciendo el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo no sé, queridos amigos, cuánto tú has valorado ese vituperio de Cristo, cuánto valor le has dado para tu vida, cuán especial es para ti todo ese ministerio de Cristo, todo lo que vino a dar ejemplo, a sufrir, a batallar, todos los azotes que recibió, la muerte que tuvo en la cruz, todo eso. Yo no sé cuánto tú le das valor, o cuánto valor le das tú, a ese sacrificio. Pero Moisés, antes aún de que Cristo llegara, le había dado un valor incalculable. Nosotros tenemos ahora el privilegio de saber que Cristo vino, de saber cómo fue ese vituperio, y deberíamos darle el valor, un valor mucho más grande que el que Moisés le dio. Fíjate bien, dice el versículo 27, por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Yo no sé cuántas veces, que yo creo que muchas, nos hemos sentido tristes, decepcionados, decaídos en alguna prueba que viene en la vida, pero ¿cuántas veces de esas pruebas nos hemos mantenido firmes en los caminos de Dios? Si hemos tenido ocasiones en las que no te digo que estás mal, te digo que se puede mantenerse firme en las que vienen, en las pruebas que vendrán, si te mantienes como viendo al invisible. ¡Wow! Sin duda alguna, ¿verdad? Moisés puede ser un gran ejemplo en nuestra vida. Y dice por último el versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aceptó, ¿verdad?, ese sacrificio de Dios, esa protección de Cristo Jesús. Esta es la vida de Moisés. Estas son las decisiones que marcan un parteaguas en la vida del ser humano. Yo no sé si alguna vez has escuchado un canto muy hermoso que se titula Prefiero a mi Cristo. Y si nos ponemos a analizar el canto, prácticamente describe la decisión de Moisés que estamos analizando. Moisés prefirió un desierto que un palacio. Prefirió al principio gobernar ovejas que una nación. Prefirió ayudar a una familia que ganar territorios al dejar sin hogar a mucha gente. Prefirió ser un desconocido en su sociedad que ser el más famoso de su época. Prefirió ganarse las cosas con el sudor de su frente y valorar lo que adquiría a tener una vida atendida por esclavos. Moisés prefirió el regalo más sublime de este mundo, que es Cristo, que tener el control de la nación más poderosa de aquel entonces. Yo no sé cuáles han sido tus decisiones hasta este momento de tu vida, si te has arrepentido de alguna de ellas o si estás satisfecho con lo que has elegido. Pero déjame decirte que hoy es tiempo de tomar cualquier situación, ya sea que te hayas arrepentido de algunas y de otras no, ya pasó. Y hoy es el presente y hoy es el tiempo de tomar decisiones que vayan mucho más allá de esta vida. Decisiones que nos lleven y nos mantengan en una salud espiritual. Decisiones que, aunque parezca poco y sean más complicadas de lo que pensamos, tengamos la seguridad de que valen la pena. Porque aunque quizá aún no veamos con toda claridad el poder y el impacto de la vida de Cristo en nuestra vida, cree que muy pronto lo verás. Ahora quiero compartirte una frase para ir terminando, muy interesante. Es pequeña, pero ha impactado mi vida. Y dice lo siguiente: más vale poco, pero con la bendición de Dios.
Muchas veces la vida en este mundo y las personas que en él habitan nos señalan que podemos llegar a ser muy grandes en el sentido de fama, poder, riquezas y adquirir bienes terrenales y materiales. Sin embargo, yo les pregunto, ¿no es Cristo más que todo esto? Tu respuesta, solamente tú y Dios lo saben. Ahora bien, termino con esta parte de la lección. Dice allí, la grandeza de Moisés consistió en que pudo ver más allá de las promesas del rey de Egipto y contemplar lo invisible, es decir, las promesas de Dios. Hebreos dice que la clave fue que la vista de Moisés estaba fija en el galardón de Dios, no en las riquezas de Egipto. Este galardón o recompensa es el mismo que se menciona en Hebreos 10:35, que Dios ha prometido a todos los que creen en Él. Déjame terminar con esto. Quiero compartirte este pequeño consejo. Te invito, ¿verdad? Esta invitación a que busques esas promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Si estás desanimado, si estás dudando, si te has enfadado, si has llegado a una rutina en la que ya no le encuentras sabor, busca las promesas de Dios en tu Biblia y verás cuán maravillosas y cuán grandes son los planes y las cosas que Dios quiere darte en tu vida. Deseo que disfrutes de esta reflexión, de este comentario de la lección de Escuela Sabática y que podamos juntos seguir aprendiendo de ese Dios tan maravilloso. Deseo que Dios te bendiga, te mando un abrazo fuerte y que este día sea un día diferente, que este día sea un día en el que tú te decidas por Dios. Que Dios te bendiga.